Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos entrevistando a personajes importantes del país y el mundo. En esta ocasión vamos a tratar un tema médico y para ello vamos a conversar con un médico ecuatoriano que estudia y trabaja este momento en Argentina, en Buenos Aires concretamente. Aquí en Ecuador son las 7 de la noche, en Buenos Aires, en Argentina, son ya las 9 de la noche. Es realmente un gusto saludar a la distancia al médico ecuatoriano de origen imbabureño, Pablo Jurado Carrera. Así que, Pablo, lo saludamos. Buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted en Argentina? Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por aperturar estos espacios que sirven un poco para comunicar e informar a la gente de las cosas que están pasando en torno a este tema tan actual que ya viene más de un año, que es el COVID. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación y esperemos ir sumando más información para que la gente pueda estar al tanto de lo que está pasando. Esta entrevista con usted resulta súper importante porque usted está en un país donde ya ha empezado la vacunación contra el COVID-19. Se está aplicando la vacuna rusa en Argentina. Pero antes de hablar de la vacuna, le quisiera preguntar a usted desde Argentina cómo mira el crecimiento de contagios que se sigue dando en Ecuador y sobre todo la presencia de una nueva variante que, según los estudios, resulta más contagiosa que el propio COVID-19 original, digamos, Pablo. Bueno, yo creo que la realidad en toda Latinoamérica es bastante parecida, unos más tempranos, otros más tardíos. Es verdad que la nueva variante tiene un nivel de contagiosidad mucho mayor de lo que en principio se podía dar con el COVID cuando inició, con el SARS-CoV-2, la enfermedad COVID-19. Y bueno, acá en Argentina la verdad que la realidad es que hace no más de un mes se estaba saliendo de la primera ola, pero el amisetamiento no fue muy prolongado, es decir, estamos entrando ya a una segunda ola. No se ha dado el mismo fenómeno que se dio en otros países donde la meseta duró mucho más tiempo. Eso un poco acá se dio por los diferentes movimientos de orden social que se dio, tanto el funeral conocido por todos de Maradona, temas de marchas pro aborto de muchos grupos sociales y las festividades de fin de año. El tema en el Ecuador, yo estuve hace poco visitando a mi familia y bueno, pude también palpar la realidad que se está viviendo ahora allá, que creo que me habían hecho una entrevista previa, les había comentado que si es que no se tomaban medidas a tiempo, pues esto iba a ir a gran escala y creo que ahora estamos viendo el resultado de todo lo que se pudo haber evitado, sobre todo por la responsabilidad social de las personas y de la coordinación con los diferentes tipos de gobierno. ¿Qué se puede hacer ahora que ya estamos con la variante en Ecuador y también el mismo COVID-19 que sigue generando más contagios? ¿Qué se podría hacer aquí en Ecuador, Pablo? Bueno, yo creo que en principio la responsabilidad social es lo más importante, ¿sí? Hay tres ejes fundamentales, que es el distanciamiento social, que lamentablemente este último tiempo no se ha cumplido, el uso de mascarilla, de barbijos, de tapabocas, que se lo cumple a veces a medias. Se puede ver en la calle que hay gente que no los utiliza de una forma correcta, ¿sí? Y el tema del contagio también depende mucho de eso, aunque es muy discutido también a nivel científico de cuánto se puede evitar o no la transmitibilidad, pero bueno, es importante el uso de esto y el otro que es el aseo de las manos, que creo que también de a poco la gente ha ido perdiendo esa costumbre, tanto de lavado de manos como el uso de alcohol. ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo más próximo, lo que nosotros tenemos es el hecho de implementar la vacunación, ¿sí? Entiendo que en el Ecuador eso se va a coordinar a partir del 18 de enero, que va a llegar el primer cargamento, luego dependerá del orden logístico que tengan las instituciones de salud y el gobierno
para que esas vacunas en principio lleguen a los grupos más prioritarios y sobre todo a las personas del sistema de salud. ¿Sí? Acá en Argentina se empezó a vacunar desde el 29 de diciembre. Yo fui parte del grupo de personal de salud que se vacunó. Yo me vacuné hace una semana acá. Acá se empezó con los grupos de unidades cerradas, es decir, unidades de terapia intensiva, unidades coronarias y todo lo que es el área de quirófanos, ¿sí? Un poco para explicarle a la gente por qué algunos países están tomando este tipo de medidas. El tema es que como existen muchos contagios a nivel de estas unidades que les expliqué hace poco, al haber profesionales que se aíslen o den positivos, más la saturación del sistema de salud, lo que se corre el riesgo es que cada una de esas unidades se queden desprotegidas, ¿sí? Entonces, la idea de implementar esta vacuna en el personal de salud de primera línea y sobre todo de las terapias intensivas y unidades coronarias es para que el momento que llegue el pico de la ola no exista ningún aislamiento o positividad dentro del personal de salud. Eso es importantísimo, es decir, que usted ya se puso las 2 dosis de la vacuna o solamente la primera. No, acá se está implementando la primera dosis, ¿sí? La segunda dosis se pone en el transcurso de los 21 o 28 días, que es lo que se espera que pase acá, aunque por un comunicado que está circulando, todavía no es muy seguro que sea a los 21 días. El gobierno me parece que va a tratar de aplazar hasta los 35 días, pero no puede ir más allá de los 42 días, que es la indicación en que uno debería ponerse la segunda dosis específicamente de esta vacuna rusa que hay acá, que es la Sputnik V. Sí, la Sputnik están poniendo en Argentina a los médicos, al personal de salud, al personal que está en primera línea. ¿Qué tal esa experiencia de ponerse la vacuna? Porque mucha gente tiene temor, se han creado muchos mitos en torno a la vacuna. ¿Cómo se sintió usted? ¿Tuvo algún efecto en su salud al colocarse la vacuna? Cuéntenos, Pablo. Bueno, yo creo que la incertidumbre, la inseguridad y la desconfianza creo que está formando parte de cada una de las personas, tanto profesionales de salud como no profesionales de salud, ya que existe muy poca información sobre el tema de las vacunas, ¿sí? Hay alrededor de 8 vacunas que están próximas a ser aprobadas, todas se encuentran en un periodo de fase 3, ninguna ha alcanzado el periodo de fase 4, es decir, de farmacovigilancia. Y bueno, en mi experiencia, el tema es que yo a las 48 horas tuve un poco de decaimiento, náuseas y una pequeña febrícula, ¿sí? Que son parte de los efectos leves que se dan al 15% de los pacientes y que está publicado en el estudio que se desarrolló en Alemania, Lo en último, Rusia. en términos cristianos, sería un poco de fiebre. Un poco de fiebre, un poco de dolor muscular, un poco de dolor de cabeza y un poco de decaimiento. Pero nada más. Entonces, ¿recomendaría usted que acá en Ecuador nos vacunemos cuando ya nos toque, Pablo? Sí, es importante saber qué tipo de vacuna es la que va a llegar al país. La vacuna más conocida ahora es la vacuna de Pfizer, ¿sí? Que es un tipo de vacuna con la última tecnología que se cuenta, es decir, con una vacuna que cuenta con un ARN, ¿sí? El tema es que esta vacuna necesita una logística especial que no creo que todos los gobiernos ni muchas instituciones están preparadas para poder administrar esta vacuna, es decir, se necesita alrededor de temperaturas menos de 75 grados, ¿sí? En principio para preservar, y cuando sale de esta cadena de frío tiene una vida media de aproximadamente 24 horas en un congelador normal, que es lo que sí se contaría en la mayor parte de instituciones del país. Es muy importante el tema de la vacuna para alcanzar una inmunidad colectiva, ¿sí? Lo que se dice es que en el caso de la vacuna de Pfizer o la de vacuna de Moderna, se espera que al menos el 60% de la población se pueda vacunar para estar hablando de una inmunidad colectiva. Es decir, en el país, si nosotros hablamos de 14 millones
de personas, 14, 15 millones de personas, alrededor de 10 millones deberían ser vacunadas para alcanzar la inmunidad colectiva. Ese es el problema, que un poco tanto el tema logístico dentro del país como adquirir por parte del gobierno tanta cantidad de vacunas, el costo económico y la poca capacidad que tienen ahora las empresas a nivel mundial para poder cubrir la demanda que existe de cada uno de los países. Bueno, ese es un limitante que yo creo que va a tardar mucho tiempo hasta que un país llegue a tener una inmunidad colectiva. Es decir, que acá en Ecuador estamos con un reto gigante de tener las vacunas que están ya por llegar, estas vacunas de Pfizer, a 75 grados bajo cero, y seguramente no vamos a tener los congeladores porque el ministro ha indicado que vamos a tener que usar hielo seco. Exactamente, esa es otra de las opciones. Bueno, ahí un poco para explicarles, las dos vacunas que tienen mayor tecnología es la de Pfizer y la de Moderna, que son las dos vacunas americanas, ¿sí? Estas son las que necesitan este tipo de tratamiento especial. Luego hay, o está la vacuna de Oxford con el laboratorio de AstraZeneca. Esta vacuna tiene un poco menos de efectividad, se habla de una efectividad del 90 al 95%, ¿sí? Al ser una vacuna que es creada o es realizada de otra manera y por ende necesita menores grados de refrigeración. Me parece que está entre -4 y -8 grados, que es un poco más manejable, se podría decir en el tema logístico. El problema es que de estas vacunas, la única que tiene una autorización de emergencia hoy por hoy, hasta el día de hoy, es la vacuna de Pfizer. Las otras autorizaciones de emergencia que se han estado realizando son autorizaciones que han estado dependiendo de cada país. Le pongo un ejemplo. De la vacuna la vacuna rusa, la Sputnik V, tuvo una autorización de emergencia solamente en 5 países del mundo, como Argentina, Bolivia y otros 2 países del Medio Oriente, pero eso ya es una responsabilidad de cada uno de los países. Acá el ente regulador es el ANMAT, ¿sí? Y bueno, se coordinó desde ahí y se dio este tipo de autorización. Pero a nivel mundial, la única que tiene la autorización de emergencia en fase 3 es la vacuna de Pfizer. Lo malo es que en Ecuador apenas hemos comprado, el gobierno ha comprado hasta el momento, anunciado que ha comprado 2 millones de dosis, que si serían 2 millones de vacunas, como son 2 veces que se pone una persona, apenas cubriría a 1 millón de personas. Exactamente. Esa es la realidad del país, esa es la realidad de muchos países de Latinoamérica, esa es la realidad de todo el mundo, ¿sí? Hay que ser muy claros con eso. Acá el primer lote de vacunas que llegó fue de 300.000. Se han vacunado hasta ahora 100.000 personas, ¿sí? Y acá en un país de 40 millones de personas se espera por lo menos vacunar de 25 a 30 millones para cubrir el 60% del que le estaba hablando para llegar a una inmunidad colectiva. Entonces estamos muy, pero muy, muy lejos de que eso se cumpla. Es decir, que los gobiernos tendrán que este año destinar mucho presupuesto para las vacunas, porque al destinar presupuesto para las vacunas estamos protegiendo la salud de todos los ciudadanos, Pablo. Sí, el tema económico, que ya es un limitante, el tema logístico, como yo le digo, que es otro limitante más, y creo que el tema que limita aún más es las empresas que producen las vacunas, porque ellos no pueden cubrir la demanda que existe a nivel mundial, ¿sí? Es por ende que se ha estado tratando de hacer o no depender solamente de una vacuna. Ahora en el mundo existen alrededor de 80 prototipos de vacuna que están encaminándose, ¿sí? Y bueno, las más cercanas o las más visibles son 8. Son la vacuna, la de Oxford, la de Moderna, la de Pfizer, ¿sí? Hace poco, hace 2 días, salió información sobre la vacuna china, la CoronaVac, ¿sí? Que la verdad que se tenía mucha esperanza en esta vacuna, ¿sí? Es un tipo de vacuna que se la realiza como un método, si se podría decir, tradicional, que es un virus
inactivado, ¿sí? Que es como se hace la vacuna de la influenza, la vacuna de la gripe, pero de los primeros resultados que se dio, solamente produjo un 70% de efectividad. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que esta vacuna, el medio de transporte no requiere altas o bajas temperaturas, perdón, de frío, ¿sí? Y puede ser más accesible a países de bajos ingresos económicos. Ahora uno puede decir el 70% de la efectividad, pero entonces esa vacuna no sirve. No es que no sirva la vacuna en sí, sino que al existir menor efectividad, los gobiernos o las poblaciones, ¿sí? Están obligadas a vacunar a mucha más gente, ¿sí? Para obtener una inmunidad colectiva. Es decir, ya no estamos hablando del 60% de la vacunación, estaríamos hablando de un 90% de la población, ¿sí? Entonces, este tipo de vacunas sí pueden ser vacunas emergentes que vayan a servir, ¿sí? Pero lamentablemente necesitamos vacunar a más población para poder obtener los resultados. Es decir, que con esta vacuna de la China habría que vacunar a casi todos los ecuatorianos, por ejemplo, con esa vacuna, y con esa vacuna sí se está inyectando en las personas el virus, el virus que genera el COVID-19, pero inactivo, Pablo. Claro, es un virus inactivado, así es como se venían manejando hace no mucho las vacunas. Lo nuevo es ahora inyectar un ARN mensajero, que es parte del virus, es una parte encapsulada que al estar en contacto con el músculo, con las células musculares de las personas que se inyectan, como la vacuna de Pfizer y Moderna, esto produce una reacción inmunológica, ¿sí? Bueno, produce una inmunidad que es alrededor, no se sabe ahora, pero pues alrededor entre 6 meses y 12 meses, ¿sí? El tema es que un poco se ha especulado con esto del ARN en que puede cambiar el código genético. Aquí es importante un poco explicar a la gente, ¿sí? El código genético de las personas se encuentra dentro del núcleo celular, ¿sí? Esta vacuna, como actúa, es fuera del núcleo celular, es decir, nuestro código genético, todo lo que nosotros conocemos como genética de cada una de las personas, no es que se va a ver afectado, es simplemente otra forma mucho más moderna de actuar, y al ser mucho más moderna es mucho más rápida de poder fabricar, ¿sí? Es por eso que estas vacunas salieron tan rápido. Se decía que antes se necesitaban 2, 3 años para el tema de las vacunas, sí, es verdad, pero con el avance de la tecnología esto se ha logrado acortar los tiempos, y por eso es que hemos tenido una vacuna en tan corto tiempo. Pero como le digo, el tema es que al tener mucha tecnología se necesita niveles de refrigeración pero muy bajos. Estas vacunas, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, la vacuna rusa que están utilizando en Argentina, estas vacunas lo que generan es anticuerpos, Pablo. Sí, generan inmunidad, es decir, una respuesta controlada del cuerpo hacia este antígeno, ¿sí? Hacia este agente extraño, se podría decir. Y bueno, es probable, es muy posible, y creo que ya es una realidad, que el coronavirus se quede en el ambiente y que se tenga que vacunar anualmente como se vacuna para la gripe. Pablo, en el medio de esta lucha contra el COVID-19, había muchas personas, incluso médicos, que recomendaban que nos alimentemos con ciertos productos, que hagamos ejercicios para fortalecer nuestro sistema inmunológico. ¿Fortalecer el sistema inmunológico es crear también anticuerpos o no? Yo creo que estamos hablando un poco más de prevención, ¿sí? El anticuerpo se genera como una respuesta a, ¿sí? Un agente extraño entra a mi organismo lo identifica y crea un nivel de inmunidad. Lo que nosotros hacemos con la alimentación, con la disminución del estrés, con el ejercicio, es poner a nuestro sistema inmunológico a punto, ¿sí? Eso sumado al control de ciertos factores de riesgo, como la hipertensión, la diabetes, la misma obesidad, que aunque no parezca que tiene importancia, tiene una importancia fundamental en el nivel de respuesta inmunológico. Y creo que equilibrar todos estos factores de riesgo que son modificables, ¿sí?
nos prepara a nosotros para tener un sistema inmunológico acorde y poder enfrentar al virus de una mejor manera, obviamente dependiendo de cada una de las circunstancias y antecedentes que tengan los pacientes. Entonces, Pablo, sí resulta positivo, efectivo que hagamos ejercicio, caminemos al menos y nos alimentemos bien, hagamos de dormir temprano para poder que nuestro sistema inmunológico también esté fuerte. Sí, sí, yo creo que es importante eso. No lo es todo, sí, pero creo que es una forma de también nosotros ayudar a poder combatir el virus cuando nuestro organismo requiere enfrentarse. Este día, esta noche, estamos conversando con el doctor Pablo Jurado Carrera, quien se encuentra en Buenos Aires, Argentina, está trabajando, está estudiando. Tengo algunos mensajes, pero quisiera preguntarle algo que resulta importante. Me comentaban que usted junto con un grupo de médicos argentinos están realizando un estudio sobre el COVID. Cuéntenos sobre este estudio, Pablo. Sí, este estudio lo empezamos hace aproximadamente 6 meses, ¿sí? Yo estoy enfocado más a la rama de las imágenes cardiovasculares. Es un estudio que se está haciendo en uno de los hospitales de aquí, en pacientes que ya atravesaron por la enfermedad y que se encuentran dentro de los 3 primeros meses. Este estudio consiste en realizar un ecocardiograma, es decir, un eco del corazón, y por un método especial ecocardiográfico, ¿sí? Identificar cuál es la alteración que estos pacientes pueden haber tenido. Los primeros resultados que tenemos es que alrededor del 18% de los pacientes tienen comprometidas las fibras musculares, ¿sí? Un poco este estudio nació en respuesta a varios estudios internacionales, sobre todo en Europa, que hablaban de una afectación del 78% a nivel cardiovascular, ¿sí? Que a nosotros como cardiólogos nos llamó mucho la atención. Entonces queríamos ver cuál es la realidad tanto de Argentina y de Latinoamérica, y bueno, se empezó ese estudio. Estamos con alrededor de 100 pacientes, ¿sí? Que los venimos siguiendo, y bueno, estamos viendo si estas alteraciones que se están produciendo a nivel cardíaco son permanentes, son transitorias, o cuáles son las secuelas que puede dejar o no este virus a nivel cardiovascular. Sí, porque había una preocupación grande de las personas que tienen problemas del corazón, de que les dé también el COVID y con eso puedan morirse fácilmente, digamos, o rápidamente. Sí, en principio un poco había la duda de si cierta medicación, que es parte de la medicación cardíaca, podía incrementar la incidencia de casos de COVID. Se hablaba mucho de algunos antihipertensivos, pero bueno, eso se fue desmintiendo de a poco. Lo que sí es una realidad es que el SARS-CoV-2 produce una respuesta inflamatoria, ¿sí? Muy marcada a nivel de todo el cuerpo, que puede comprometer alguna de las arterias o las venas del cuerpo, y esto desestabilizar ciertas placas de calcio y producir o tener mayor incidencia a infartos y accidentes cerebrovasculares. Eso sí se ha identificado, eso se ha venido viendo como experiencia propia y en cada uno de los centros que hemos estado, y bueno, hay una relación muy fuerte con eso. Pablo, en Ecuador algunos médicos preventivamente están recomendando que las personas que tienen algún problema con el corazón, digamos un problema leve, no grave, tomen aspirina al menos durante un mes, aspirina de 100 mg y también atorvastatina de 20 mg para limpiar, digamos, las arterias del corazón. ¿Esto es procedente, Pablo? Bueno, no existe una evidencia, no existe un estudio a gran escala sobre esto. Muchas de las cosas que se han venido haciendo en este corto tiempo han sido bastante artesanales, se podría decir, o por la experiencia propia de cada uno de los profesionales. En el tema de las estatinas, aunque no, que es la atorvastatina, aunque no exista una evidencia, por su mecanismo de acción puede tener mucha lógica eso, puede tener mucha lógica. En el tema de la aspirina, creo que ya depende de cada uno de los profesionales. Como prevención, a nivel, uno como cardiólogo casi ahora no se lo utiliza. La aspirina sí es muy utilizada después de un evento, es decir, después de un infarto, después de un accidente cerebrovascular.
después de alguna enfermedad vascular periférica, hay un nivel de indicación muy alto para eso, pero como prevención, la aspirina en sí, no hay un estudio que esté avalando eso ahora. Pablo, quisiera preguntarle qué pasa con los pacientes o las personas que teniendo marcapasos les dio el COVID. No se ha identificado que en este grupo específico de personas exista algún agravamiento de su condición con el tema de los marcapasos, ¿sí? El tema sí es que ha subido la incidencia de infartos y de accidentes cerebrovasculares, como le había comentado, pero tanto como con los dispositivos, con marcapasos, con desfibriladores, no hemos tenido un registro que nosotros podamos tener algún resultado como para comentarles. Estamos conversando con el médico ecuatoriano Pablo Jurado, quien se encuentra en Buenos Aires, Argentina. Tengo algunos mensajes que voy a leerle, Pablo. Un mensaje de Antonio Javier Pozo que dice, muy buena explicación, doctor, saludos. Muchísimas gracias a Javier, un amigo. Espero que todo lo que estamos conversando ahora un poco sea para tratar de ir informando a la gente, ¿no? Que creo que es lo más importante, ir educando a la gente. A veces la información que están en las redes sociales, o en algunos medios sociales, en el WhatsApp, no son tan ciertas y son cadenas que lamentablemente se van replicando eh, sin un control debido y bueno, para eso estamos los profesionales de salud para tratar de aportar con un granito de arena de lo poco que tenemos conocimiento. A las personas que están viendo la entrevista les agradecemos por mirar y pedimos también que compartan la entrevista para que muchas más personas vean las recomendaciones que está formulando y las explicaciones también el doctor Pablo Jurado. Tengo otro mensaje de Nadia Carrera que dice muy buena explicación. Sí, como le digo, es importante, ¿no? Que la gente vaya entendiendo de a poco. Ahora hay más dudas que certezas, ¿sí? Y no solo a nivel no médico, a nivel médico también. La información va cambiando día a día, lo que se creía hace un mes, a lo mejor ahora ya no es tan real, y de lo que hoy se puede dudar, puede ser que en un mes sea una realidad, pero creo que uno como médico, con la responsabilidad que tiene que ir tomando las decisiones en base a lo que se va conociendo día a día, ni adelantarse ni quedarse con el conocimiento caduco. Más mensajes, Pablo, un mensaje de Comandante Troya que dice, buenas noches, un saludo especial al invitado, me alegro que la vacuna no le haya producido una reacción muy fuerte, eso nos arma de valor para vacunarnos. Deseo consultar de si las personas que se contagiaron pueden vacunarse porque no existen estudios de que se crearon anticuerpos ante el virus y si esta vacuna también sirve para la nueva variación del virus o es necesario crear otra para la nueva variante. Sí, es muy buena la pregunta. La verdad es que las personas que ya atravesaron con el COVID, es decir, los pacientes post-COVID, sí tienen una inmunidad. No se habla de un tiempo específico. Hay estudios que hablan de hasta 6 meses, hay otros estudios de hasta 9 meses, ¿sí? Después de eso, uno perdería los anticuerpos, se quedaría así con una memoria inmunológica, pero está recomendado vacunarse, así uno ya haya tenido el COVID. Y sobre el tema de la variante, bueno, en el tema de la variante, de la información que se tiene hasta ahora, sobre todo, como le comentaba, de las dos vacunas más conocidas, es que la efectividad sigue siendo la misma. Tenemos más mensajes, Pablo, un mensaje de Marina Altamirano que dice, felicitaciones, muy profesional explicación. Se dice que muchos pacientes de COVID fallecen por falla cardíaca. ¿Cómo sucede este problema? Sí, existe una alteración, que es la miocarditis, que es una inflamación del tejido miocárdico, y existen pacientes que producen una miocarditis letal, se podría decir, ¿sí? El tejido miocárdico o el miocardio es el tejido del corazón, del que depende la contracción del corazón. Al este tejido inflamarse, lo que hace es una disminución de la función del corazón. Por ende, al tener una disminución de la función del corazón,
las necesidades básicas del cuerpo no se cumplen, ¿sí? Y al no cumplirse, al dañarse la bomba que tiene el corazón, empieza a existir un deterioro progresivo, rápido y acelerado en algunos casos, ¿sí? Es muy poco probable a veces que este cuadro sea reversible y que no deje secuelas. Más o menos la incidencia que hay de una miocarditis o una falla cardíaca en un proceso agudo es del 10% en los pacientes que se complicaron con COVID. No es muy común, pero sí es una forma que los pacientes llegan a agudizarse y a complejizarse de una forma temprana. ¿Cuál debería ser el cuidado? Esta pregunta la formula usted como cardiólogo. ¿Cuál debería ser el cuidado que deben tener las personas con problemas del corazón? Primero para no contagiarse y luego si han contagiado, ¿qué deberían hacer? Porque van a estar en una situación compleja. Bueno, como le comentaba, es importante el tema del distanciamiento social, aunque suene muy repetitivo, aunque la gente, los agentes de control lo repitan mucho, creo que es una de las cosas fundamentales, ¿sí? Tratar de evitar reuniones sociales de más allá de 10 personas, tratar de mantener siempre el barbijo con uno, ¿sí? El lavado de manos, la utilización de gel y el uso de tapabocas. Bueno, creo que esas son las tres cosas más importantes. Si uno sabe que está en riesgo, creo que tiene que extremar más aún esas medidas, ¿sí? Ahora las personas mayores de 40 años son las que creo que siguen teniendo mucho más miedo a este virus. Un poco la gente de 15 a 40 años lo toma mucho más relajado por el tema que se piensa que en ellos puede existir menos complicaciones. Lo que se ha visto ahora es que dentro de estas nuevas variaciones o mutaciones del virus, la gente que se está afectando más es la gente de 20 a 40 años. Y si es que no llegase a afectar, pues bueno, este tipo de personas pueden llegar a ser vectores, es decir, llevar el virus a sus casas, llevar el virus a sus hermanos, a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, ¿sí? Y creo que esa responsabilidad sí va a pesar en cada una de las personas que un poco por el hecho de relajarse o de compartir más allá de lo que se aconseja ahora, pues puede traer muchas consecuencias. Hay mucho conocimiento de que familias enteras han sido golpeadas por este virus, a veces por un error de un miembro de la familia y cuando no se pone un freno a tiempo puede salir perjudicada toda la familia. Aquí quisiera preguntarle, doctor, ahora el problema de los contagios que están creciendo en Ecuador se dice que se debe a los presintomáticos, personas que ya están contagiadas, pero que durante al menos 7 días no demuestran ningún indicio y van y contagian a los familiares. Claro, si nosotros hablamos de presintomáticos, estamos hablando de una persona que está previa a tener síntomas. A lo que se haría referencia a usted serían los pacientes asintomáticos, es decir, pacientes sin síntomas, ¿sí? Los pacientes asintomáticos, por el hecho de no presentar nada que pueda llamar la atención, pues son pacientes que no van a tener cuidado. Uno cuando se siente con fiebre, está con síntomas gripales, malestar, dice, bueno, hasta que no me descarte, capaz y pueda ser COVID, es lo primero que se piensa ahora, ¿sí? Pero yo creo que ahí juega un rol muy, muy, muy importante el hecho de que cada una de las personas tengan cuidado con sí mismo, ¿no? Creo que es importante que uno se cuide a sí mismo para de esta manera cuidar a los demás. Tengo más mensajes de Pablo, un mensaje de Napoleón de la Torre que dice saludos, muy buen programa y buen entrevistado. ¿Qué se sabe del tiempo de inmunidad para que garantiza la vacuna? Sí, en el tiempo de inmunidad, lo que ahora se tiene conocimiento es que alrededor de 9 a 12 meses, ¿sí? Que es la inmunidad que se puede llegar a crear. Como le digo, eso dependerá mucho del conocimiento que se vaya adquiriendo de a poco. Es posible que el COVID-19 sea un virus estacional de acá en adelante y como le digo, es muy probable que año a año, cuando creo que las cosas se encuentren mucho más establecidas, haya mayor accesibilidad a la vacuna, exista una mayor producción de vacunas, bueno, no tendrá que irse vacunando de a poco.
pero para eso todavía estamos muy lejanos, creo que muy lejanos. Yo me atrevería a decir que este año va a ser muy parecido o peor que el anterior año, ¿sí? La gente cuando empezó la pandemia, con mucho respeto, con mucho miedo, trató de evitar aglomeraciones, respetó las cuarentenas, pero en diciembre fue un caos a nivel mundial y eso va a traer repercusiones y muy graves, ¿sí? Y esperemos que las cosas vayan mejorando de a poco, pero como las cosas se han venido dando, creo que muchas de las cartas ya se han dado para los próximos 3 meses. Tenemos que seguir cuidándonos, sobre todo usando la mascarilla, pero bien puesta, que cubra la nariz y también hasta el mentón, digamos, Pablo. Sí, sí, es importante que nosotros nos vayamos haciendo responsables de nuestras acciones, no solamente esperar de cuán rápido llega la vacuna, de cuántas vacunas va a haber, ¿sí? Porque eso son cosas que no dependen de uno. Creo que las cosas que dependen de uno, las cosas que uno puede cambiar, las cosas que uno puede mejorar, de las cosas que uno puede hacerse responsable, creo que va a tener resultados mucho más cercanos. Lo otro dependerá de varias circunstancias, dependerá de cada gobierno, dependerá de cómo se coordine, dependerá de la logística que exista, ¿sí? Acá hubo un ejemplo, alrededor de 4.000, no, perdón, 500 dosis se echaron a perder por un error logístico que hubo en la cadena de frío, ¿sí? Entonces, es decir, se dejó de inmunizar a 2.000 personas. Y creo que eso es un número importante y creo que en este momento ni los gobiernos, tanto locales como nacionales, pueden darse el lujo de no hacer las cosas bien. Pablo, tengo más mensajes. Un mensaje de Catalina Machado que dice, felicitaciones y éxitos en sus investigaciones. Bueno, muchísimas gracias. Creo que la oportunidad que hemos tenido de venir acá, la hemos estado aprovechando en las formas que se han venido dando y estamos gustosos de compartir nuestras experiencias con la gente de nuestro país. Otro mensaje tengo de María Ávila que dice, saludos desde Manta y felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, tanto en el programa como fuera del programa, siempre como personal de salud, como médico, como amigo, como familiar, como coterráneo, siempre cualquier cosa que necesiten, información o algo no les quede claro, ahora existen las redes sociales que nos pueden estar comunicando de una forma más directa. Yo estoy presto para cualquier tipo de pregunta que necesiten hacer. Sí, a propósito de esto, Pablo, luego que terminemos la entrevista, usted puede revisar el link de la entrevista y contestar también los mensajes que le han enviado. Tengo un mensaje de Flor que dice, buenas noches, felicitaciones. Piensa que la nueva variante llegará pronto a nuestra tierra y baja. Bueno, lo que yo tengo conocimiento llegó ya al país, ¿sí? Mucho depende del cerco epidemiológico, que he visto que lo están haciendo, creo que de una forma adecuada, no sé si correcta, pero bueno, todo depende de cómo se vayan dando las cosas y creo que lamentablemente poner un freno es muy difícil ahora, ¿sí? Esto es como una tabla de multiplicar. Si uno no frena rápido o para la multiplicación, ya no va a depender de uno. Podrá empezar en una ciudad y podrá seguir en el resto de las ciudades y provincias, ¿sí? Pablo, también tengo un mensaje de Arturo González que dice, saludos, estimado doctor, siempre es bueno la explicación de parte de un excelente profesional. Un abrazo. Muchísimas gracias, muchas gracias. Pablo, volvamos a formularle más preguntas. Pablo, ¿qué tratamiento aplican en medicina para el COVID acá en Ecuador? Recientemente ayer el comercio eh, revelaba cómo se trataban en los hospitales, que les daban paracetamol, otros medicamentos. ¿Cómo están tratando el COVID en Argentina? Si nos puede comentar. Claro. Bueno, el tema del paracetamol en principio es para disminuir los síntomas, ¿no? No es un tratamiento específicamente para el virus, ¿sí?
es disminuir el síntoma, esperar que pase la fase más sintomática de la enfermedad y, bueno, esperar una respuesta inmunológica adecuada. En caso de los pacientes que se van complicando, existe muy poca evidencia, la verdad, a nivel mundial. La única evidencia fuerte y que se utiliza en la mayor parte de unidades coronarias es el uso de corticoides, específicamente de la dexametasona. Existió un estudio que fue el estudio Recovery, ¿sí?, que identificó o que se observó que existe una menor tasa de mortalidad en pacientes con requerimientos de oxígeno y que de forma temprana se utiliza esta medicación. Esto ya es muy conocido, se lo hace mucho acá y en todas las partes del mundo. Luego pueden existir otro tipo de tratamientos, ¿sí? Ahora, acá no hace mucho, existió 2 publicaciones nuevas, ¿sí? Igual yo creo que uno debe tener mucho cuidado como profesional de salud cuando emite este tipo de información, porque a veces no puede ser bien interpretada por la gente. Yo les voy a compartir. Hace aproximadamente 2, 3 días, acá en Argentina, se dio los primeros resultados del suero equino, es decir, del suero de caballos, ¿sí? Existieron aplicación en muchos de los pacientes de acá y sí, se identificó, es algo nuevo acá que está trascendiendo a nivel mundial, todavía no existen estudios a gran escala, pero ya hay cierta evidencia que puede sustentar esto, en que disminuyó tanto la mortalidad como los días de hospitalización y como el requerimiento de ventilación mecánica en los pacientes que tuvieron COVID moderado a severo. Hay una corriente también muy fuerte por el tema de la ivermectina en toda Latinoamérica, tanto así que una de las ciudades del país sé que hizo o adquirió dosis a gran escala para toda la ciudad, ¿sí?, que es la conocida. En Guayaquil, Pablo, se compró 2 millones de dosis de ivermectina y se está entregando a la población, porque según lo que dicen, es que puede ayudar a evitar el contagio del COVID, pero si no ayuda, que la gente va a terminar desparasitada. Sí, creo que uno no tiene que buscar el mal peor, uno debe hacer las cosas bien, ¿sí? No solo uno debe hacer las cosas las puede hacer cualquier persona, pero hacer las cosas bien creo que es una responsabilidad que está en cada una de las autoridades. Acá hay un poco de información sobre el tema de la ivermectina. Igual existió un estudio acá en la Universidad San Martín con ivermectina y eh, un spray nasal que es la carragenina, que se comercializa mucho acá, y se identificó que el uso tanto de la ivermectina asociado a la carragenina tuvo ciertos resultados favorables, pero con un condicionamiento, que no solo se utilizó una dosis de ivermectina y nada más, no fue un protocolo guiado donde se intervino alrededor de un mes, ¿sí? Y bajo este protocolo se obtuvo ciertos resultados. Entonces, no es solo que uno dice, bueno, le voy a dar una dosis de ivermectina y veamos qué pasa, o va a la farmacia y le dice, no, no es una dosis, es una dosis y de acá a los 15 días. O va a internet y en internet le dice, no, no son 2 dosis, son 3 dosis. No existe nada avalado hasta ahora que identifique que cierto protocolo, cierto esquema de tratamiento haya tenido beneficios. Existe cierta información, sí, pero si es que uno quisiera extrapolar este tipo de información, eh, debería tratar, o no debería tratar, debería hacer las cosas con el tipo de evidencia que se está sustentando, ¿sí? Acá un poco, para no entrar en debate ni dar cierta información que no sé cómo la pueda tomar cierta parte de la población, preferiría no comentar, pero hay cierta evidencia, existe cierta evidencia, pero no existe una evidencia extremadamente fuerte como para hacerlo público, se podría decir, o como para dar una recomendación. Y ahí la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos como médicos
en emitir ciertos criterios, ¿sí? No a veces por el hecho de dar una primicia en la información, o porque leyó algo más, ¿no? Puede dar ciertas recomendaciones, pero creo que no es nada responsable emitir criterios sin una sustentación científica que a uno le pueda respaldar. Pablo, tengo otro mensaje de John Mauro que dice buenas noches, deseándote los mejores éxitos. Mi pregunta es, ¿cuál es la realidad de la nueva cepa? ¿Cómo es su contagio? ¿Qué variantes tiene en los síntomas? Bueno, en los síntomas, en la severidad y en la gravedad, muy poco se ha podido identificar. Lo que sí es que es mucho más contagiosa. ¿Y cuál es el problema de esto? Al ser más contagiosa, quiere decir que en menor tiempo vamos a tener mayor positividad, es decir, mayor cantidad de enfermos. Al existir mayor cantidad de enfermos, vamos a colapsar más rápido el sistema de salud. ¿Y cuál es el problema de colapsar el sistema de salud? Es que no solo los pacientes, o al existir más pacientes con COVID, va a haber más pacientes que se compliquen por el COVID. No olvidemos que en el mundo no solo existe el COVID, en el mundo existe otro tipo de enfermedades, existe pacientes que se infartan, existe pacientes que sufren accidentes cerebrovasculares, existen pacientes que sufren politraumatismos en accidentes de tránsito, existen pacientes que necesitan una intervención quirúrgica temprana, existen pacientes que pueden tener descompensaciones por crisis hipertensivas, por crisis, por mal manejo de la diabetes, por infecciones no relacionadas al COVID, y son pacientes que necesitan ser atendidos de una forma urgente y emergente. ¿Y qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos el sistema de salud colapsado por la alta cantidad de pacientes con COVID, que obviamente requieren algunos ser internados, otros ser monitoreados, otros desde casa, otros simplemente cursan asintomáticos. Lo que estamos haciendo es cerrar las puertas a otra gente que también necesita de los servicios de salud. Entonces, la mortalidad no es que va a subir por la complicación del COVID, sino porque se está creando un cuello de botella en cada una de las emergencias de los hospitales, de las clínicas, de los centros de salud, y eso existe un colapso, ¿sí? Y no solo se van a ver perjudicadas las personas con COVID, sino otras personas que por ciertas patologías necesitan una atención en primera instancia. Pablo, tengo muchísimas preguntas, siguen llegando los mensajes. Quisiera preguntarle así brevemente que nos explique cuál es la diferencia en los síntomas entre el COVID-19, porque ya mucha gente se debe estar olvidando de este tema. ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19 y cuáles son los síntomas de la gripe, de la influenza, digamos? Bueno, mucho entre síntomas no existe algo como para desglosar, ¿sí? Hay síntomas muchos más característicos, ¿no? Que es la pérdida de gusto, que es la pérdida de olfato, que es algo como que mucho más característicos. En los dos casos, los dos producen malestar general, producen dolor de cabeza, pueden o no llegar a producir fiebre. Existen algunos pacientes positivos para COVID que sienten muchísimo cansancio, muchísima fatiga. Pero si hay algo que nos puede ayudar a diferenciar es el hecho de la anosmia y la disgeusia, que son los términos médicos de la pérdida del gusto y la pérdida del olfato. Una persona que tenga pérdida de gusto y pérdida de olfato, existe una alta probabilidad, yo diría un 95% de probabilidad de que esa paciente sea positivo para COVID. Sigo recibiendo mensajes. Nos envió un mensaje Pedro Jacinto Sánchez que dice, saludos desde Tanguarín, felicitaciones por esta entrevista muy profesional. Bueno, un saludo igual a Jacinto. Espero que se encuentre bien. Es un amigo cercano a la familia y espero que las cosas igual dentro de su familia se estén dando de la mejor manera. Otro mensaje de Alexandra Flores que dice, saludos doctor, la pandemia COVID representa un gran desafío para el mundo. Sí, yo creo que se debe sacar cosas buenas de esto. Hay mucha gente que a partir de la pandemia ha dejado malos hábitos, ha dejado
el cigarrillo, ha recuperado mucho más tiempo en familia. Creo que se ha replanteado mucho sobre las cuestiones de la vida misma, ¿sí? Y sí, es una gran responsabilidad. El mundo no estuvo preparado para esto. Creo que ningún país estuvo preparado para esto. Las grandes potencias que en un principio supieron controlar de la mejor manera la pandemia, hoy están presentando números escalofriantes. Alemania no hace mucho registró 1.000 muertos en un día, y sabemos que Alemania es una de las potencias mundiales y referentes mundiales en salud, así que es muy preocupante, la verdad, es muy preocupante lo que está pasando a nivel mundial, y quisiera equivocarme, pero pienso que este año va a tener muchas más complicaciones que el año que pasamos. Pablo, usted debe tener una vida súper agitada, digamos, estudiando y trabajando en Argentina, en Buenos Aires. Sí, justamente como le comentaba hace poco, llegué de la clínica hace unos 30 minutos. Para mí los días jueves son un poquito pesados acá. En la mañana estamos con el protocolo de los pacientes post-COVID. Empieza el día a las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Tengo un pequeño tiempo como para almorzar algo, y luego tengo que ir a la clínica donde estoy haciendo una subespecialidad. Bueno, ahí cubro el área de internación ahora, y bueno, estamos ahí haciendo ecocardiogramas a pacientes internados con COVID, post-COVID, y bueno, es un tema complicado la vida del médico, de todos los médicos, creo yo. Pablo, usted ha estado luchando en primera línea contra el COVID, en la línea de fuego. Sí, creo que todas las personas y los médicos que nos hemos expuesto, sobre todo los médicos de las unidades cerradas, terapias intensivas, unidades coronarias, quirófanos, ha sido una dura experiencia, ¿no? Sobre todo desde el tema un poco emocional, psicológico. Es difícil ver morir a la gente. Uno como médico no puede decir que se acostumbra a eso jamás, pero es algo diferente. Mucha gente me decía, no, pero es una enfermedad más. Puede ser que sea una enfermedad más, pero en el poco tiempo que yo llevo como profesional de la salud, no he visto morir gente como he visto morir con el COVID. Tengo un mensaje de Mónica Jurado que dice, excelente entrevista, saludos desde Quito, un abrazo. Sí, Moni es mi hermana, y qué gusto que me esté viendo. Qué chévere. Pablo, terminemos la entrevista con un mensaje suyo a los imbabureños, a los ibarreños, a los ecuatorianos en estos días difíciles que tenemos que seguir afrontando y luchando contra el COVID-19 y sus variantes. Bueno, yo creo que la responsabilidad ahora, en este momento, sí es de cada uno, ¿sí? Pienso que los gobiernos hicieron lo que tenían que hacer en su momento, se limitó mucho, se restringió mucho. Eso también llevó a una crisis económica a nivel mundial, y creo que no podemos quedarnos encerrados. Lo que sí podemos hacer es salir con las debidas medidas de prevención, usando los tapabocas, barbijo, mascarillas, como quieran llamarse en cada uno de los países, ¿sí? Evitando las aglomeraciones, creo que eso se lo puede hacer, respetando el distanciamiento social, ¿sí? Y sobre todo teniendo las debidas medidas de higiene. Yo creo que después de todo el tiempo de confinamiento, hay mucha gente, a veces también me incluyo, uno si quiere por ahí reunirse, toparse con alguien, pero bueno, si es que este sería el caso, uno debe hacerlo con las mayores medidas de seguridad, tratando de que ese tipo de reuniones no sean masivas, no asistir a una reunión de 100 personas, 200 personas, donde el riesgo de contagio es altísimo para uno y para el resto de la gente, y sobre todo el hecho de nosotros ser los vectores para que esa enfermedad llegue a nuestra familia. También está el otro extremo.
El otro extremo es ya no tener cuidado, sino tener miedo. El miedo puede llevar a la ansiedad a la depresión y la depresión a cosas terribles, ¿sí? Creo que uno debe ponerse en la mitad. Y terminemos con esto. ¿Qué hacemos para evitar, para no caer en el miedo al COVID, Pablo? Bueno, yo creo que eso depende de cada una de las personas, cómo interprete los problemas. Sí es muy importante también, y creo que ha salido a flote en esta pandemia el hecho de la necesidad de tener ayuda profesional, ¿sí? No está mal, a lo mejor en el país sí es un poco un tabú, se podría decir, acudir al psicólogo cuando uno se encuentra en una encrucijada de la vida, ¿sí? Puede ayudar mucho, incluso ir al psiquiatra puede ayudar mucho. Tal vez para la gente que no cree mucho en eso, respaldarse en la fe también es, es una muy buena opción, ¿sí? Respaldarse en la familia, y tratar de no aislarse en el mundo de uno mismo, sí, compartir, pero compartir con cuidado, compartir con la gente muy cercana, con la gente que está cercana, que forma parte de mi hogar, de mi familia, pero no hacer reuniones masivas, aglomeraciones, ¿sí? No aislarse del mundo, compartir con el mundo, pero como el mundo nos ha enseñado ahora a compartir. Pablo, tengo un mensaje también que acaba de llegar de Orlando Torres que dice: felicitaciones, Jacinto, por la entrevista. Saludos para Pablo, el mejor de los éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ha habido muchos saludos y bueno, también un agradecimiento para usted, Jacinto, por dar este tipo de espacios para que la gente se pueda informar de una mejor manera, de compartir ideas. Hoy es muy fácil llegar a mucha gente y en poco tiempo, ¿sí? Ahora con las redes sociales se puede compartir información tanto buena como perjudicial. Nosotros tratamos de irnos desde la parte buena de la información. Y bueno, acá sobre todo, más que un médico, tienen un amigo, por ahí dentro del mismo tiempo que duró la pandemia. Mucha gente me ha consultado, a veces me demoro un poco, pero siempre trato de responder. Así que si alguien tiene alguna duda, igual le reitero, siempre es bueno tener un amigo médico y siempre va a ser bueno tener un médico en la familia. Y para los que no tengan, bueno, ahí estamos nosotros. Qué bueno, Pablo, felicitaciones, que tenga éxito en las investigaciones sobre el COVID y que siga adelante en este trabajo y formación que usted realiza en Argentina, Pablo. Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, ha sido una responsabilidad venir para acá, trabajar, estudiar y bueno, creo que cuando uno hace las cosas que le gustan, se vuelven menos pesadas. Siempre las cosas que uno se plantea, el estudio va a tener su nivel de dificultad, pero cuando a uno le gusta, cuando uno se interesa, y creo que todos somos capaces, ¿no? Creo que todos somos capaces, tanto en el país como en Sudamérica, como en Norteamérica o como en cualquier parte del mundo, cuando uno pone voluntad, cuando uno pone interés, a veces se demora más, a veces se demora menos, pero todos estamos en la capacidad, solo falta un poquito de voluntad. Pablo, la última pregunta: ¿qué extraña más de Imbabura y de Ibarra? La comida. De La la fritada provincia, o el pescado. de la provincia la comida. Obviamente, mi familia, eso, siempre, todos los días. Ahora mi novia está por venir, ella también por un tema de la pandemia no pudo estar acá el anterior año. Pero bueno, se extraña todo, se extraña, la verdad que se extraña todo. Creo que no hay como la tierra de uno. Este es un país muy bueno. Creo que Argentina, uno en principio no entiende muchas cosas, pero con el tiempo las va entendiendo. Y acá el nivel académico creo que es bastante bueno, hay mucha gente para aprender,
Gracias a Dios a mí no se me han cerrado puertas acá, más bien se me han abierto muchas puertas y bueno, creo que he sabido aprovechar y sigo aprovechando esas oportunidades que se me han dado en el camino. Realmente ha sido grato conversar esta noche con el doctor Pablo Jurado, quien es un médico ibabureño ecuatoriano que se encuentra estudiando y trabajando en Buenos Aires, Argentina. A las personas que miraron la entrevista, muchas gracias. Les invitamos a que la compartan para que muchas más personas vean en esta entrevista al doctor Pablo Jurado. Pablo, muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a usted, Jacinto. Siga adelante con su programa. Y bueno, un saludo para todos y esperemos que esto vaya pasando de a poco y que las cosas se vayan solucionando de la mejor manera y ojalá no esté lejos del día en que podamos volver a la ansiada normalidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pronto volveremos con más entrevistas. Hasta pronto.